En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreira. Muchos temas, señores, en esta mitad de la semana, al margen de lo fuerte que nos está golpeando todo el tema de la inflación. Definitivamente parece que no hay un sector de la vida del país que no esté siendo tocada y esté libre de todos los embates del tema de la pandemia, el tema de la inflación, el tema de las alzas de precios, que si bien es cierto, está bastante, dentro de todos los factores que inciden, por supuesto, hay situaciones internacionales que inciden, como es el precio del barril del petróleo, a propósito de la situación que hay Estados Unidos, Rusia, Ucrania y todo esto, ciertamente mucho nerviosismo. Sin embargo, nosotros creemos que hay una serie de medidas que el gobierno pudiera tomar. Se nos ha anunciado, dentro de todas esas medidas, el tema de subsidio a los empresarios del transporte. Y uno pensará, bueno, esto es simplemente una medida para que pueda impactar, ¿no?, en los sectores más bajos de la población, esos que utilizan o los usuarios del transporte. En un país donde hay un tema de transporte público de pasajeros que históricamente han habido 1001 intentos, como hemos conversado a través de estas transmisiones, sin que se haya resuelto. Un tema que está pendiente y que casi siempre, con todas las iniciativas que se han tomado, terminan en denuncias de corrupción y en expedientes de corrupción, y hasta presos ha habido a todo lo largo. Desde cuando Natrate, que pasamos por transporte municipal, que hablamos de las exoneraciones cuando Joaquín Balaguer, que sirvió para que grupos de sindicalistas simplemente también pasaran a ser empresarios del transporte. Ahora se habla de subsidiar a empresarios del transporte, y aquí simplemente de lo que se trata es de que los empresarios, en este caso del transporte, simplemente no pierdan. Y al final del día, bueno, pues toda la canana y todos los platos rotos los vamos a pagar nosotros los usuarios, los vamos a pagar todos los que pagamos impuestos. Impuestos que no podemos evadir, porque los que evaden impuestos no son precisamente los que vamos a los supermercados y ahí nos clavan el ITEVI, que en muchos casos entonces se queda en manos de esos mismos empresarios que no lo reportan. A nosotros nos obligan, porque tenemos que tener acceso a bienes, tenemos que tener acceso a servicios, y por cada bienes y por cada servicio que nosotros, en lo que nosotros gastamos, no tenemos manera de evadir un solo peso de impuesto. Ahí viene ese 28, 18, el ITEVIS. Pero en muchos casos, la mayoría de esos empresarios no reportan. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el tema de los empresarios del transporte. Así a ellos le van a subsidiar, como subsidian a empresas, grandes empresas aquí en el país, del sector generador, del sector minero. Les exoneran y les impacta a ellos. Pero nosotros no tenemos salida. Entonces, aquí tenemos inflación, es verdad, en un contexto donde lo que se pone en riesgo es la estabilidad macroeconómica que uno no sabe de verdad cómo puede mantenerse en medio de todas estas limitaciones y todos estos problemas. Temas en el día de hoy, por ejemplo, es el match que hay respecto al caso de la situación de los privados de libertad. Ustedes saben cuántos privados de libertad hay en este país. Hay 27,000. Cuando autoridades pasadas se preocuparon sobre el tema de los privados de libertad, de los que la mayoría son presos preventivos, o sea, que son presos que se mantienen de manera ilegal en las cárceles de nuestro país. Y así, gente que tuvieron una incidencia directa para resolver este problema, nunca lo resolvieron, ni nunca fue un problema, porque la mayoría de esos que están presos de manera ilegal son los ninguneados que no tienen para pagar abogados. Si me refiero a esto, por las imputaciones que están haciéndose y por el match que se ha producido y las aclaraciones que me parecen pertinentes del magistrado Camacho respecto
a lo que ha dicho Jan Alain y la solicitud de interpelación del PETCA, en este caso por alegadas pérdidas debido a la paralización de las cárceles como tal, en obras y en las cárceles. Yo no había visto tanta preocupación de parte de las autoridades de Jan Alain, incluso cuando estaba al frente de la Procuraduría General de la República respecto al tema de las cárceles. Y aquí se habla de lo que tienen ellos que se podría perder respecto a eso. Debemos recordar que el ex procurador general de la República está preso precisamente por todo el tema que implica la construcción de la Nueva Victoria. Ahora, eso que para el ex procurador entonces no eran un resort y eran cárceles con mucha dignidad, ahora de nuevo con un caso que ha querido mediatizarse, bueno, pues después de pasar por intentar que se le pida perdón, hablar de que se saquen las informaciones del caso Medusa de los medios de comunicación y todo lo que ha venido planteándose desde una asesoría que a mí me parece de verdad bastante extraña respecto al caso del procurador. Ahora volvemos entonces al tema de la cárcel y el Consejo de Defensa, precisamente de Jan Alain Rodríguez, con Carlos Balcácer a la cabeza, quien tuvo el tupé de decir, e incluso que tanto Jenny Berenice como Wilson Camacho podrían terminar presos como subterfugios, digo yo, y argucias legales de abogados que tienen todo el derecho a utilizar todo lo que ellos entiendan que puede ayudar a sus clientes, me parece legal. Y lo propio también en tratar de hacer sus defensas. En este caso, el señor Jan Alain Rodríguez. Ahora, lo cierto es que nosotros, señores, vamos a ver cosas. Y vamos a ver muchas, porque era muy improbable hace apenas 2 años que pudiera pensarse siquiera que gentes como los hermanos del expresidente Danilo Medina o su jefe de seguridad o su procurador general de la República pudiera estar apresado por temas de corrupción. Hoy, precisamente, en una entrevista que hacíamos al empresario del transporte, sí, de esos mismos que terminarían beneficiados, que no perderían por lo menos en ese negocio, que son producto de esa deuda que se tiene aquí con el transporte público de pasajeros, hablaba de 43.000 millones que se dejó de reportar, de pagar, de dar cuenta desde la tesorería, desde el Ministerio de Hacienda en este caso. Y esos son, señores, temas de corrupción, son temas, o por lo menos de indelicadeza o de utilización de los recursos que son de todos, sin que a nosotros se nos dé cuenta. Y así como eso, tantos y tantos casos de corrupción, mucho más allá que lo que está conociéndose en la Procuraduría General de la República, de lo que ya mantiene a un grupo de personas considerable tras las rejas. Aquí las posibilidades, señores, de que el dinero público se manejara con transparencia era prácticamente una utopía. Entonces ahora la persecución de la corrupción, los casos que se están siguiendo a través de la Procuraduría General de la República, evidentemente que van a producir muchas reacciones, y en esas reacciones habrá de todo y habrá mucha manipulación también de la información. Por eso me parecieron muy correctas las declaraciones de Wilson Camacho cuando hablaba que la persecución de la corrupción y el crimen organizado caso por caso es un modelo que está desfasado. Y entonces él habla que ellos lo que siguen son operaciones, ¿no? Que se ejecutan y que engloban múltiples casos de corrupción. Y en esos múltiples casos de corrupción hay muchas de la gente que están involucradas en los mismos y que se están conociendo. Por eso debemos estar preparados. Debemos estar preparados con la instancia que por lo menos hasta el día de hoy yo creo que son los que mantienen mayores niveles de credibilidad respecto a la gente. En tanto se pruebe contrario, todavía la gente cree en esa justicia que ha actuado de manera independiente. Cree en los magistrados Camacho, Jenny Berenice y por supuesto en la Procuradora General de la República. Y en ese proceso de pataleo, frente a algo nunca visto e improbable desde la lógica de gente que por tantos años estuvieron instalados
instalado, gobernando este país, pensaban que no iban a dejar de hacerlo nunca, y en esa perspectiva pues se hizo cualquier cantidad de desliz, indelicadeza y robo al erario público. Ahí está entonces el reto planteado. Por eso, como yo escuchaba hoy a Carlos Balcácer hablar de las posibilidades, incluso hasta de que los magistrados de la PETCA, Wilson Camacho e incluso Jenny Berenice fueran presos, eso sería poco para todo lo que nosotros vamos a escuchar durante un proceso que sorprendió a muchos, porque ¿quién iba a decir a Jan Alain que él iba a terminar preso en esas cárceles que, si bien, como decía, no son un resort, estaban llenas de dignidad para esos reos que las han estado ocupando? Las preocupaciones no eran tantas, las preocupaciones son ahora cuando ellos han tenido, como ciudadanos que son y que parece que no hicieron las cosas de manera correcta, bueno, pues tener que ir a ocupar un lugar en esas cárceles llenas de dignidad, como decía el propio Jan Alain. Señores, vamos a agradecerles a ustedes el seguimiento y por supuesto que se suscriban los que no lo han hecho a este canal. Agradecer como siempre a la Cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Por supuesto que también a Sardinas Dimar. Esta transmisión, como siempre le pedimos, si les ha gustado, bueno, pues vamos a darle like, vamos a compartirla, eso es muy importante. Vamos entonces a opinar, porque eso nos retroalimenta. Y por supuesto, repetirles como siempre, suscríbanse si no lo han hecho también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.